Bienvenidos una vez más a un live de crianza y salud. Recuerden que este es un espacio que ofrece la Sociedad Colombiana de Pediatría y que busca que estemos conectados frente a temas frecuentes sobre la salud en los niños, sobre temas de crianza, prevención de enfermedades, muchos otros temas que ojalá podamos recibir la retroalimentación y poder llegar a cada uno de ustedes y a cada uno de sus familias con algunas preguntas que se ocurran o que tengan frente a la crianza de los niños y frente a la prevención de enfermedades y el mantenimiento de la salud. Mi nombre es Claudia Beltrán, yo soy infectóloga pediatra, estoy hoy transmitiéndoles y saludándolos desde la ciudad de Medellín y les voy a hablar de un tema que es muy frecuente, que en la Sociedad Colombiana de Pediatría somos abanderados y constantemente les estamos llevando mensajes al respecto, y es la vacunación en los niños. Hoy el tema se titula calendarios vacunales, ¿sí? ¿Qué vacunas deben tener tus niños? Y no solamente los niños, sino también la familia. Antes que nada, les quiero contar un poco por qué calendarios. Ustedes saben que en la vida siempre tratamos de estar organizados, siempre tratamos de llevar un orden frente a los eventos que tenemos que tener presentes, cumpleaños, horarios, reuniones, etcétera, porque queremos programarnos y tener todo muy claro para saber y no perdernos cada uno de esos momentos cruciales. Pues resulta que en vacunas también hay momentos cruciales. ¿Cuáles son esos momentos? El momento que se recomienda en el cual un niño, un adulto, un familiar debe recibir su esquema de inmunizaciones. Es muy importante que estos momentos no se vayan a perder, porque cuando tú vacunas, proteges al niño y a tu familia de enfermedades. Y no solo eso, hay un concepto en vacunas que me parece muy importante, y es que cuando tú te proteges o proteges a tu familia, estás protegiendo a todos los que te rodean. Ustedes saben que hay personas que no pueden recibir vacunas, o personas enfermas, o personas que tienen cáncer, o personas que tienen alguna enfermedad en la cual las defensas están bajas, o que no responden a las vacunas adecuadamente. Cuando yo protejo a la población, cuando yo protejo a mi familia, cuando yo vacuno a mi familia, estoy protegiendo al resto de personas y a estas personas que pueden padecer enfermedades graves. Entonces, la vacuna, además de ser un acto amoroso, una oportunidad de brindar protección a tu hijo y a tu familia, también es un acto solidario, y ese es un concepto muy bonito que quiero que se lleven esta noche. Ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces vamos a hablar de qué vacunas deben tener los niños en algunos grupos etarios. Antes de eso, les quiero recordar que si tienen alguna pregunta, pueden depositarla aquí en el box del Instagram, y vamos a ir respondiéndolas en la medida que siga transcurriendo el live. Primero que todo, y antes que nada, debemos hablar del recién nacido. ¿Qué vacunas se recomiendan para el recién nacido? Cuando nacen todos los niños en un país como Colombia, en el cual todavía tenemos circulación de tuberculosis, deben recibir la vacuna de BCG que evita la tuberculosis grave. Es que la tuberculosis es solamente de sitios hacinados, de estratos socioeconómicos bajos. Es falso. La tuberculosis es una enfermedad que puede tocar la puerta de todos los estratos sociales, que puede tocar la puerta de nuestros hijos, así los cuidemos lo más que queramos, puede llegar a tu casa. Por lo tanto, en Colombia todavía se recomienda la vacunación contra tuberculosis en el nacimiento, que es la que se aplica detrás del hombro. También se debe aplicar la vacunación contra hepatitis B para evitar, es una de las estrategias que evita que nuestro hijo se contagie de hepatitis B. Y esta vacuna tiene otras dosis que se aplican a los 2, 4 y 6 meses. La etapa inicial, los menores de 1 año, es la etapa en la que más vacunas reciben los niños. ¿Por qué? Porque todavía son muy vulnerables, porque es una etapa en la que apenas se están enfrentando a las enfermedades por primera vez, y su sistema inmunológico, es decir, su sistema de defensas, necesita entrenarse. ¿Cuándo podemos ganar mejor la batalla contra las infecciones?
Cuando nos enfrentamos por primera vez a nuestro enemigo y no sabemos cómo luce, o cuando ya tenemos un entrenamiento previo a través de las vacunas y ya cuando llega el enemigo, en este caso las infecciones, sabemos cómo atacarlas. La segunda opción nos da ventaja. Por eso es que en el primer año de vida se aplican tantas vacunas y hay una secuencia y un calendario que se debe cumplir y respetar, porque entre más rápido lo hagamos, más rápido va a estar protegido nuestro niño. Entonces tenemos las vacunas del primer año. Algunas vacunas o la mayoría de vacunas son cubiertas por el gobierno, pero hay otras vacunas que no están cubiertas dentro del PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, y que también les voy a hablar de eso. Sigue el niño creciendo, llega a los 2 meses y empieza el primer pool de vacunas. Primera pregunta que me hacen frecuentemente: doctora, ¿sí necesita todas esas vacunas? Doctora, ¿me va a hacer daño o le va a hacer daño al bebé que reciba tantas vacunas? Yo les quiero contar que siempre estamos recibiendo antígenos. Las vacunas son antígenos. Siempre que estamos, yo que estoy hablando, que estamos en contacto con otras personas, estamos estimulando nuestro sistema inmunológico y estamos preparados para ello. Entonces no hay problema con el número de vacunas. A los 2 meses, los niños requieren recibir una vacuna que se llama pentavalente y además una vacuna que nos protege contra el polio. Y además de eso recibimos la vacunación contra neumococo. Y la vacunación contra rotavirus, que es uno de los virus que causa diarrea en niños más frecuentemente con deshidratación. ¿Listo? Estas vacunas se van a repetir usualmente a los 4 y a los 6 meses. También hay combinaciones de estas vacunas. A veces no sale la pentavalente solita, que es difteria, tétanos, tosferina, hemófilus influenza y hepatitis B, sino que también podemos adquirir la hexavalente, que es esa otra vacuna que era aplicada de polio. Aparte de esa se incluye, entonces nos evitamos un chuzón e igualmente vamos a estar protegidos. Usualmente somos súper juiciosos con el calendario de un año. Después de que se completa 2, 4 y 6 meses, que somos súper juiciosos, llega influenza a los 6 y a los 7 meses refuerzo, y ahí empezamos a ser un poquito más indisciplinados con el calendario de los niños. Después de aplicar esta influenza, ¿por qué influenza? ¿Para qué? Algunos dirán, es un virus de la gripa. No, no es un virus de la gripa, es un virus que puede complicar y enfermar gravemente a los niños. Si bien a muchos de nosotros nos puede dar dolor de cabeza, moquitos, malestar, hay personas y hay niños particularmente que pueden tener enfermedad grave, neumonía, ingreso a unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, esta vacuna es muy importante que la recibamos. Llega después el primer año empieza ese sistema inmunológico a estar más preparado para recibir otro tipo de vacunas. Esas vacunas son las vacunas virales, sarampión, rubiola, paperas, y empieza a recibir una serie de refuerzos de las vacunas que ya recibió en el primer año. ¿Por qué los refuerzos? Porque el sistema inmunológico, el sistema de defensas, requiere que se le recuerde cómo luce ese virus, cómo luce esa bacteria, para que responda muy bien a las enfermedades en el momento en que se enfrente. Aquí voy a parar porque les voy a hablar de una vacuna que no está incluida en el PAI y que a veces preguntan, doctora, ¿qué vacunas tengo que comprarle, debo comprarle o puedo comprarles? Y allí hay una vacuna muy importante que se llama la vacuna contra una enfermedad conocida como meningococcemia, enfermedad meningocócica invasiva, o el famoso meningococo. No es muy frecuente, sí, por eso quizás no le estamos escuchando tanto, pero cuando da una enfermedad muy grave. Y yo les cuento que en muchas ocasiones he escuchado historias de otros colegas o incluso en pacientes propios que las mamás me dicen, ¿cómo así? Cuando tienen una enfermedad con meningococo, un niño gravemente enfermo, su propio hijo, y me dicen, ¿yo por qué no sabía que esa vacuna existía? Entonces aquí va el segundo mensaje. Está muy bien ir a llevar a vacunar a sus hijos para recibir las vacunas recomendadas, pero además es importante recordar que hay algunas vacunas no incluidas que tienen un costo, pero que a la hora de mirar cuál es el costo-beneficio de evitar una enfermedad que me puede llevar a la muerte, creo que termina siendo una inversión muy importante para proteger la vida de tu hijo y la vida de tu familia. ¿Listo? Entonces, meningococo, hay
2 vacunas actualmente disponibles. Una de ellas tiene 4 tipos de neumococo que se llaman serogrupos y otra tiene uno solo que es el B, sí, que es una vacuna que se comercializará pronto y que es importante que la tengamos presente en esta edad. Listo. Llega la edad ya el año, les dije, las vacunas virales y los refuerzos, no se les olviden los refuerzos. El primer año, el segundo año de vida son muy importantes para que ese sistema inmunológico se active y se esté constantemente recordando cómo debe combatir los microorganismos. Y aquí vienen refuerzos a los 18 meses y posteriormente, digamos que los 2 primeros años son los años como que más vacunas se reciben y posteriormente empiezan a aparecer una serie de vacunas muy interesantes que es así en la mayoría de los escenarios se nos olvida. Cuidamos mucho al niño chiquito, sí, muchas mamás dicen, con el primero fui súper juiciosa, el segundo y el tercero ya se me fue olvidando un poco los controles, ir al pediatra, el esquema de vacunación, etcétera. Y cuando van creciendo como que se les olvida que también hay necesidad de llevar a tu hijo, de mirar las vacunas, de mirar cómo va el crecimiento, de recibir algunas estrategias de crianza, de recomendaciones sobre salud mental, etc. Tercer mensaje, las estrategias de prevención de enfermedades no solo son para el niño pequeño. Hay otras enfermedades que se pueden proteger en edades más avanzadas. Entonces llegan los refuerzos, en ese segundo año de vida también se recibe la vacunación contra varicela, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije las vacunas virales? Sarampión, rubiola, paperas, varicela, fiebre amarilla, hepatitis A y los refuerzos de las vacunas del primer año, pero además empieza a los 4 años a aparecer una nueva recomendación que es una nueva vacuna que no está incluida, que es la vacunación contra el dengue, que es una vacuna nueva, disponible en nuestro país, que se aplica entre los 4 y los 60 años con 2 dosis, aparte cada una separada por 3 meses, y es una vacuna muy interesante que termina siendo una oportunidad de prevenir una enfermedad que, ojo con esto, está presente en todo el país. Casi que la única ciudad en la cual hay poca presencia de dengue y que no se considera riesgo de dengue es Bogotá, pero de resto en todo el país tenemos riesgo de contraer la infección por dengue, que es una infección que es transmitida por un mosquito, que puede dar síntomas solamente como dolor de cabeza, fiebre y brote, pero que también te puede llevar a hospitalización, que hay riesgo de morirse por dengue, riesgo de complicarse y que termina siendo un problema de salud pública. Les quiero contar que este año en toda la región de las Américas es el año en que más casos de dengue se han reportado, con mortalidad alta y que afecta principalmente a los menores de 1 año y a los menores de edad, a los menores de 19 años y a los mayores de edad también, o pacientes que tengan algunas comorbilidades. Entonces, ante eso es una vacuna necesaria, es una oportunidad de vacunarse que tenemos actualmente y que la tenemos que tener presente en nuestros calendarios vacunales. ¿Qué viene? 5 años, nuevamente refuerzos, ¿sí? Y posteriormente viene una etapa que es así que se nos olvida que tenemos que vacunar, que es la adolescencia. Aparece una vacuna muy interesante. Yo digo, cuando a uno le dicen tiene una vacuna que le va a prevenir un cáncer. Todos conocemos la palabra cáncer y sabemos que el cáncer es una enfermedad que requiere un tratamiento muchas veces prolongado, que está asociado a dolor, a complicaciones, es una enfermedad crónica. Pues resulta que hay una vacuna que previene el cáncer de cérvix y otros tipos de cáncer, ¿sí? No solamente en niñas, no solamente en mujeres, sino también en hombres, que es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Entonces, esta vacuna se indica a partir de los 9 años, idealmente antes de inicio de vida sexual, y es una vacuna que además va a proteger de otras enfermedades como verrugas genitales. Porque no solo niñas, sino también niños, porque a los niños también les puede dar cáncer. Cáncer orofaríngeo, cáncer anal, cáncer de pene, ¿sí? O también terminan siendo, transmisores de un virus que puede ocasionar cáncer en otras personas. Entonces acá les recuerdo lo primero que les dije, la vacunación no solo es un acto de protección individual, sino que es un acto solidario en el cual yo digo me protejo, pero también te protejo y protejo a todos los demás que pueden ser vulnerables a infecciones.
Entonces, a partir de los 9 años se aplica la vacuna contra el VPH, contra el virus de papiloma humano, altamente recomendada. Y en la adolescencia entonces empiezan a aparecer otras enfermedades, ¿sí? Nosotros, incluido por el gobierno, actualmente tenemos VPH para niños y niñas entre 9 y 14 años, ya se amplió la edad, pero además tenemos otra vacuna que se llama nonavalente, que no está incluida en el PAI. La del PAI tiene 4 tipos, los más frecuentes que ocasionan cáncer, y por eso la recomendamos, pero hay otra nonavalente que también se puede acceder pagándola. ¿Listo? Sin embargo, si usted no adquirió la vacuna antes del inicio de actividad sexual, ¿se la puede aplicar después? Sí, porque el riesgo sigue allí, entonces se la puede aplicar sin ningún problema. Aparece un refuerzo de una vacuna que es pertussis, ¿sí? Difteria, tétanos, pertussis, y es una vacuna especial en adolescentes porque las vacunas que yo recibí cuando era chiquito van perdiendo un poco esos niveles de anticuerpos y hacen que me pueda dar tosferina en la adolescencia, sí. Y ojo, al adolescente que se vacunó chiquito le va a dar una tosferina gripita, sí, probablemente. Pero si ese adolescente tose e infecta a otros niños chiquitos, al niño chiquito no protegido, al hermanito, al primito, al amiguito, le puede dar una tosferina maligna, una tosferina grave, enfermarse por tosferina y morirse. Entonces tenemos que tratar también de evitar la transmisión y la circulación de estas bacterias para proteger a otros. ¿Listo? También en la adolescencia hay otra vacuna muy importante que es la vacuna de meningococo. Meningococo otra vez, el pico de meningococo se da principalmente en menores de 1 año y también se da en la adolescencia. Hay otra vacuna que no podemos olvidar, que es una vacuna que se recomienda a lo largo de la vida, ojalá anual porque cambia cada año, es la vacunación contra influenza. Y cómo no olvidar y no recordar, ¿sí?, a la vacunación contra el COVID. El COVID no se ha ido, todavía tenemos casos de COVID, todavía tenemos niños que se hospitalizan por COVID, no tanto como los adultos cuando tuvimos pandemia graves que fallecían, pero todavía tenemos casos de COVID, todavía circula, es un virus que se quedó, que llegó para quedarse y que también tenemos esta oportunidad de vacunar. ¿Listo? Esas básicamente son las vacunas grandes. Creo que hasta el momento no se me está olvidando como ninguna. Si alguno me recuerda por ahí, sé que también hay algunos colegas que están observándome, que tenemos para aplicar en la adolescencia. Quiero hacer aquí unos minutos énfasis en algo. Las vacunas no se terminan cuando yo paso a la edad adulta. El adulto, hay una etapa, ¿sí?, que es la etapa de adulto joven, en que casi que no nos enfermamos, pero sí podemos también ser parte de este círculo de transmisión y además tenemos hijos, tenemos ancianos, si en nuestros hogares tenemos, si por ejemplo somos personal de salud, tenemos pacientes que atendemos y que merecen que estemos lo mejor protegidos cuando estamos brindando un cuidado hacia ellos. Entonces acá les voy a dar una clave. En la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría, si ustedes ingresan calendarios vacunales en documentos, van a observar que hay calendarios, no solo para el niño, sino para el adulto, para el trabajador de salud, y los adultos también nos enfermamos de otras enfermedades. Entonces hay vacunas recomendadas para personas que sufren enfermedades crónicas, como por ejemplo cardiopatías, enfermedades del corazón, enfermedades renales, otro tipo de enfermedades que merecen y ameritan un esquema de vacunación propio para no complicar lo que ya puede estar complicado. Ya es tener una enfermedad nos puede poner a riesgo de que cuando nos dé influenza no nos dé una gripita como suelen decir, sino que nos va a dar una neumonía grave, que si tengo un problema del corazón nos va a descompensar el problema del corazón, ¿sí? Y por lo tanto podríamos evitar este escenario. Entonces, ojo con las personas que sufren de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad de los pulmones, y ojo con los sanos, porque a veces nuestro cuerpo tiene alguna susceptibilidad diferente a las infecciones que puede ocasionarle enfermedad grave. Recordar que si usted, esto es súper importante porque como que a veces los años se nos olvidan, no es lo mismo nacer ahora que haber nacido hace 30 años o hace 20 años. Muchas de las vacunas que reciben nuestros hijos se introdujeron hace poco, hace 10, hace 15 años,
y nosotros no las recibimos. Yo no sé de ustedes quién tiene el carnet de vacunas de cuando era niño, muy pocos lo tienen, y cuando se revisaba ese carnet tenía 5 o 7 vacunas. Hay vacunas ahora disponibles, ¿sí? Como por ejemplo hepatitis A, varicela, que si usted no le ha dado, es mejor que se la aplique actualmente para evitar que le vaya a dar una enfermedad más adelante. ¿Listo? Entonces, recordar las vacunas que previenen enfermedades también en la edad adulta y las vacunas en el adulto mayor, que también tiene un esquema vacunal y lo pueden consultar en la página de la sociedad. Voy a mirar alguna de las preguntas. Hoy estoy sola en el live, espero poder hacerlo de manera ágil, si no me tienen un poquito de paciencia. A ver, por acá dice, miremos, bueno, por acá vi, si ya le apliqué a mi hija la VPH a los 14 es necesario un refuerzo. La recomendación de VPH es ideal, ojalá al menos una dosis, ¿sí? Idealmente 2 dosis. ¿Listo? Entonces revisa, puedes aplicarle la dosis de refuerzo. El PAI, o sea, el programa te va a dar una dosis. Bueno, pero idealmente serían 2 dosis, aunque con una dosis hay estudios que demuestran muy buena protección. Las 2 dosis son especialmente recomendadas, 2 dosis o más, a pacientes o personas que tengan algún tipo de enfermedad que las pone en mayor riesgo. ¿Listo? Pero está bien. Es importante aplicar las 2 dosis del dengue. Es importante. ¿Por qué? Porque una dosis se demuestra que es muy efectiva, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en países donde no hay dengue, que usted va a venir a un país tropical como este, ¿sí? Si usted va y le piden una recomendación y le dicen, voy a ir a Colombia en un mes, solo me alcanzo a aplicar una dosis, ¿vale la pena? Vale la pena. Una dosis puede ser efectiva, te da anticuerpos, pero esos anticuerpos pueden caer, te da una muy buena respuesta de otras células, pero la otra dosis te aumenta esa respuesta buena de tu sistema inmune, que eso lo conocemos como eficacia y efectividad, ¿sí? Y por lo tanto, las 2 dosis son las indicadas actualmente para que tengas muy buena respuesta al dengue, ¿sí? Si se perdieron anticuerpos para hepatitis B, ¿cómo hacer el refuerzo en niños? Bueno, resulta que a veces te aplicas la hepatitis B y después de que te la aplicas hay algunas condiciones que ameritan que te midan los anticuerpos para ver si sí respondiste a esa vacuna. Hay personas que nunca demuestran esos niveles. Lo que se hace allí son 2 cosas. O uno, aplicas nuevamente, haces una revacunación del paciente, o aplicas una sola dosis y vuelves a medir anticuerpos. Muchos de nosotros optamos por hacer la revacunación y ya no pedir más anticuerpos, ¿sí? Pero si aplicas solo una dosis, sí hay una recomendación de necesidad de medir los anticuerpos. Si no recibió tuberculosis al nacer, ¿hasta cuándo la puede recibir? Por PAI la puede recibir hasta los 5 años, ¿sí? Pero aquí va un mensaje, y es la importancia de la ventana, ¿cierto? La tuberculosis, cuando le da a un ser humano, el periodo más crítico es el menor de 1 año. Esta vacuna de tuberculosis protege contra la enfermedad grave, contra la enfermedad diseminada, y a los que más les da enfermedad diseminada es a los menores de 1 año. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa ventana de mayor riesgo para aplicarlo lo más temprana posible. Sin embargo, se puede aplicar incluso hasta más tarde, y en algunos casos, si es necesario y con recomendación médica, se puede aplicar después llenando pues los respectivos documentos para ello. ¿Desde qué edad se puede aplicar la vacuna del dengue? Desde los 4 años, a partir de los 4 años en Colombia, y según la indicación INVIMA, hasta los 60 años es la oportunidad pues para aplicar la vacuna. Por trámites migratorios están pidiendo vacuna de polio en adultos. ¿Es válido aplicar una tetravalente? Bueno, me imagino que tetravalente te refieres a difteria, tétanos, tosferina y polio, o no sé exactamente a qué. Si quieres me pones allí a qué se refiere con tetravalente, pero en ocasiones cuando hay exigencias de vacunación frente a algunos tipos de vacunas, lo que se debe ver es qué componente tiene la vacuna. No se pueden poner
componentes enteros de pertusis. Usualmente se ponen unas dosis menores, ¿sí? No todas las vacunas sirven para todas las edades, hay unos intervalos máximos, y cuando se sale de las edades pues de aplicación, lo que tiene uno que hacer es recomendaciones off-label, pero no hay problema en aplicarla en adultos. ¿Al cuánto tiempo me puedo aplicar la vacuna del dengue luego de que me haya dado? Esa es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy frecuente porque que me han hecho ya en otras oportunidades, porque estamos en un país donde podemos contagiarnos de dengue frecuentemente. Entonces, lo que se espera con dengue es que si yo me infecto, voy a tener anticuerpos. Y si voy a tener anticuerpos, esos anticuerpos van a durar durante un periodo de tiempo, ¿cierto? Pero después van a empezar a caer. De hecho, durante ese periodo de tiempo se espera que yo no me contagie contra dengue, ¿cierto? Contra otros serotipos de dengue, contra otros tipos de dengue. Entonces, la recomendación en general es que uno más o menos estima que duren aproximadamente 6 meses, pero lo que los expertos han recomendado es que te puedes aplicar la vacuna de dengue después de 3 meses de haberte dado la infección. Polio oral versus otras administraciones, ¿qué es mejor? Ya no tenemos polio oral en nuestro país, en Colombia, solo tenemos polio parenteral. ¿Listo? Polio oral tenía un efecto importante en la población, era un efecto de vacunación de rebaño, ¿sí? Porque se excretaba, pero también tenía un riesgo, y es que le diera polio vacunal, polio asociada a la vacuna. Por lo tanto, hubo un cambio de estrategia y actualmente solo las 5 dosis de polio en Colombia son polios parentelares, o sea, polios intramusculares. Ya no tenemos polio oral en Colombia. ¿Listo? No veo por acá como más. Bueno, aquí hay otra. Una niña de 17 años que tiene 2 dosis de DPH tetravalente, ¿sería recomendado colocar otra dosis de Gardasil nonavalente? Eso es una pregunta que también es muy desde la experiencia y desde nuestros debates pues en infectología pediátrica, porque en realidad si tiene las 2 dosis de tetravalente está cubierto contra los principales tipos asociados a cáncer, ¿cierto? Que ocasionan el 70-80% de cáncer. Sin embargo, darle una dosis contra otros serotipos pues puede aumentar la posibilidad de protegerla contra los otros tipos de VPH. ¿Listo? Entonces, digamos que desde la epidemiología, los que están incluidos en la nonavalente son los principales, no solamente asociados a cáncer, sino también a verrugas genitales. Entonces, podrían hacerlos. ¿Se han reportado efectos adversos con la vacuna de dengue? Sí, se han reportado efectos adversos. A pesar de que es una vacuna de virus inactivado, es una vacuna que puede producir dolor local, puede producir prurito, o sea, rasquilla en el lugar de aplicación de la vacuna, puede producir rash, o sea, brote, como cuando a uno le da dengue, puede producir dolor de cabeza también. Muchos dicen es como si fuera un dengue chiquito, puede producirlo, ¿sí? Sin embargo, son infrecuentes y cuando se comparan con el beneficio de vacunar, pasan a ser muy leves. Y no voy a decir insignificantes porque un evento adverso jamás será insignificante, ¿sí? Tenemos que reportarlos, tenemos que reportar los efectos adversos de la vacuna. Es una vacuna nueva que ya ha sido aplicada en muchísimas personas. En Argentina la experiencia de aplicación es muy amplia porque es una vacuna que ya viene siendo aplicada ya, y los efectos adversos en realidad son asociados a la vacuna, son muy pocos, muy infrecuentes, autolimitados y leves, ¿sí? Entonces, el mayor riesgo acá es no vacunarse, ¿sí? El mayor riesgo es no vacunarse contra una enfermedad que hoy en día ya se empieza a considerar prevenible por vacunación. ¿Listo? Entonces, ante eso, mi recomendación en todas las vacunas y en cuanto a seguridad es que las vacunas han pasado por muchos procesos, ¿sí? En esos procesos se ha comparado aplicar versus no aplicar una vacuna, eventos adversos asociados, y siempre gana la vacuna, ¿sí? A pesar de que puedan haber algunos eventos adversos que se les informan cada vez que se van a vacunar. ¿Listo? Autolimitados, leves, la mayoría. No hay eventos adversos pues graves de muertes o cosas pues graves atribuibles a la vacuna, y por lo tanto es una vacuna que hoy podemos estar aquí recomendando. Si ya se contagió de VPH, ¿se puede aplicar la vacuna? Sí, se puede aplicar la vacuna.
Incluso cuando te hacen pues las pruebas moleculares de VPH te pueden decir específicamente qué tipo de VPH tienes y con una consejería se puede indicar la vacunación como una estrategia que no va a ser igual de efectiva que aplicarlo antes, ¿sí? No va a ser igual, pero te puede servir. ¿Listo? Bueno, por acá no veo otras preguntas. Recordarles que pueden entrar en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría, documentos, calendarios vacunales y van a encontrar no solamente los calendarios recomendados por el Programa Ampliado de Inmunizaciones de Colombia, sino que van a encontrar unos calendarios que dicen calendarios recomendados por la Sociedad Colombiana de Pediatría, en el que se incluye tanto los niños pequeños como los niños, como los adolescentes. Ojo con los adolescentes, no nos podemos olvidar de ellos. Y aquí les doy un mensaje muy importante. Hay que empoderar a los adolescentes de que ellos también se deben cuidar, de que ellos también se deben proteger y que esta es parte de las estrategias para cuidarse. Vacunas para el adulto mayor, vacunas para la embarazada, se me estaba pasando. La embarazada es supremamente importante en la estrategia de inmunización, ¿sí? ¿Por qué? Se protege ella. Si yo me vacuno embarazada de influenza, me protejo. Cuando a la embarazada le da influenza, tiene más riesgo de tener enfermedad grave por influenza, ingreso a UCI, y le paso mis anticuerpos a mi bebé y lo protejo a él también. Entonces, tosferina en la embarazada, influenza es muy importante y hay una vacuna que no me puedo despedir de ustedes sin contarles, que es la vacuna contra virus respiratorio sincitial, que no la tenemos todavía, pero que ya hay experiencia en el mundo. El virus respiratorio sincitial es el que causa bronquiolitis, el principal virus que causa hospitalización y muerte en niños por enfermedad respiratoria. Ya hay una vacuna disponible en el mundo, se puede aplicar a la gestante y también hay otra posibilidad de proteger a nuestros niños si es con anticuerpos que se le aplican al bebé al nacimiento. ¿Listo? No les hablé tan profundamente de esto porque todavía no lo tenemos disponible, pero tenemos la excelente noticia de que ya hay países con una experiencia muy linda, tanto en vacunación materna como en aplicación de anticuerpos al recién nacido para prevenir la enfermedad por virus respiratorio sincitial, así que hay que estar muy atento a lo que se viene. Siempre que vayamos a un centro de vacunación, a nuestro pediatra, a nuestro médico, debemos ser nosotros los que les recordemos: doctor, ve, aquí está mi carnet, doctora, aquí está mi carnet, enfermera, auxiliar, revíselo y dígame qué me falta, ¿sí? Cuando hablamos de precios, el precio de la vida, de proteger contra una enfermedad, contra una hospitalización, el precio de eso se lo ponen ustedes. Yo les digo que si a mí me dicen, puedo proteger, está esta vacuna para proteger, una vacuna para proteger de todo, uno se le aplica porque es muy importante para la protección de la vida. Dice aquí, se pueden aplicar otras vacunas con la vacuna del dengue. Hay estudios de aplicación simultánea de la vacuna del dengue con sarampión, rubiola, paperas y no hay problema de aplicación con ellas. Digamos que por plausibilidad, o sea, por experiencias previas con otras aplicaciones de vacunas, no habría problema si se aplica, como es una vacuna viva atenuada, ¿sí? Aplicarla el mismo día que otras vacunas vivas atenuadas, pero si yo no la aplico el mismo día con otras vacunas vivas atenuadas, sí tengo que esperar 28 días para la aplicación de la otra. Interacción con otras vacunas o con otros medicamentos, por ahora no reportadas, ¿sí? Hasta ahora no hay ningún reporte de ellos. ¿Dónde se puede conseguir la vacuna del dengue y del VPH? Pues actualmente la vacuna del VPH está en casi todos los centros de vacunación. La vacuna del dengue es una vacuna más nueva, recién introducida, ¿sí? Hay algunas, digamos que hay algunos centros de distribución, ya depende pues de cada una de las ciudades, hay que estar como pendientes y preguntando. No podría decirles ahorita pues como todas, pero en el mercado privado digamos que hay posibilidad de encontrarlas. ¿Listo? En la PAI, la VPH para niños solo está en 9 años, pues resulta que desde la semana pasada ya está hasta los 14, ¿sí? En los niños ya hay resolución y autorización para aplicarla en los niños hasta los 14 años. En Confama hay VPH, sí, gracias a la doctora Catalina Obando. No veo por acá más preguntas. Voy a hacer una pregunta que me hicieron en el interno. ¿Le aplicarías la vacuna del dengue a tus hijos? Sí, claro que sí. Sin dudarlo, la aplicaría. De hecho, tengo varios colegas que ya se aplicaron la vacuna contra el dengue también, colegas infectólogos pediatras, y los he visto también mostrar y mover y contar un poco de su experiencia. Algunos
que experiencia que duele, que pica, que sí, que pasa pues rápidamente. Hace poco con una colega argentina cuando se la aplicó hizo un exantema, o sea, un rash, un brote como el dengue, pero se autolimitó. Sí, hay estos datos, digamos, como observados, pero siempre tratando riesgo-beneficio, como les dije ahorita, va a ser superior el beneficio y hasta ahora eso es lo que se ha establecido. En Medellín ya está la vacuna del dengue en Suplimed. Gracias, doctor Camilo. Un saludo. Sí, en Suplimed en la ciudad de Medellín ya está disponible. En las otras ciudades sí se las dejo de tarea, porque no sé exactamente dónde pueda estar, pero sí sé que está disponible en muchas ciudades de Colombia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, traté como de contar rápidamente todo el tema de calendarios vacunales a lo largo de la vida. Este es un concepto que no se nos puede olvidar a lo largo de la vida. Todos estamos en constante interacción. De nada me sirve solamente vacunar a mi hijo si todos los que estamos alrededor no estamos protegidos. ¿Listo? De nada me sirve solamente vacunar a la persona que cuida a mi hijo, ¿sí? La nana o la empleada, etcétera, si yo no vacuno al resto de la familia y viceversa. He tenido casos de familias súper bien protegidas, pero la persona que cuida al niño y que está en constante contacto con ella no está vacunada. Entonces, a veces nos toca hacer esfuerzos adicionales para ellos también. E igual nosotros como trabajadores de la salud. ¿Listo? Bueno, en Montería, ya nos van contando, en Montería en IPS Vacunarte disponible la vacuna del dengue. En Bogotá está en Cuidar Plus, bueno, ahí nos van contando y nos van dando datos sobre la disponibilidad de vacunas y lo pueden dejar aquí. Este live va a estar disponible acá en el Instagram de la Sociedad Colombiana de Pediatría en Crianza y Salud, y allí pueden seguir haciendo comentarios que podemos ir respondiendo en la medida que vayan surgiendo las dudas. ¿Listo? Vacunas contra el COVID segura en niños. Actualmente la vacuna recomendada para COVID en pediatría son las vacunas hechas a base de RNA mensajero y han demostrado ser seguras en niños con un seguimiento ya de millones de aplicaciones. Con COVID quiero decirles algo finalizando, y es interesante también que ustedes lo sepan, ¿sí? Cuando hacemos una aplicación masiva de vacunas, pueden haber algunos eventos que usted no sabe si es por la vacuna, por la infección o porque simplemente a la persona le podía dar ese evento. Entonces, hacer la asociación con la vacuna es lo más fácil. Quiero decirles que hay equipos de análisis de efectos adversos de las vacunas donde se analiza de forma muy detallada y cuidadosa porque queremos protegerlos también a ustedes si hubo alguna relación con la vacuna. Entonces no se dejen llevar como por rumores, ¿sí? Como que ya casi que se accidentó después de vacunarse contra el COVID, entonces por la vacuna del COVID, no. Hay asociaciones que no podemos hacer a la ligera, ¿sí? Hay análisis muy profundos sobre los eventos adversos, y cuando se comparan personas vacunadas versus no vacunadas, lo que se ha observado hasta ahora es que son vacunas seguras. Ojo, el último mensaje, nada es inocuo estar aquí sentados con ustedes, tomarme un vaso de agua, tomarme un Dolex, un medicamento, ahí pues mencioné el nombre comercial, puede causar algún evento adverso, ¿sí? Estar vivos, el riesgo de estar vivos es poder morirse, ¿cierto? Pero todo puede tener evento adverso, pero en términos de vacunas, como les dije ahorita, el mayor riesgo es no vacunarse. Y quiero que se lleven ese mensaje. ¿Hay alguna contraindicación para la vacuna del dengue? No ha sido estudiada en inmunosuprimidos, en embarazadas. Como no hay estudios, por esa razón no se puede indicar en este tipo de poblaciones. ¿Listo? ¿Desde qué edad? 4 años. En Barranquilla se encuentra la vacuna del dengue en infectólogos y no sé qué es lo otro, asociados, creo que es. Un paciente sometido a esplenectomía, ¿qué vacunas se le deben aplicar? Es muy importante que los pacientes que tengan condiciones especiales tengan ojalá una asesoría, ¿sí? Por una persona que sepa vacunas y que les revise el carnet. ¿Listo? Pero en general, las personas que no tienen vaso tienen mayor riesgo de infecciones por neumococo
por Haemophilus influenza, ¿sí? Por meningococo y por todos los cocos, y por lo tanto requieren mirar si tiene estas vacunas, si las recibió o si requiere refuerzos. Y en este caso también hay noticias porque, por ejemplo, para neumococo pronto vamos a tener vacunas con otros serotipos de neumococo que también pueden empezar a circular y que van a ser indicación de aplicación en algunos casos y en algunos pacientes. Así que también hay que estar pendientes de este tipo de noticias. Refuerzo de vacuna para COVID cada año, depende si hasta ahora esa parece ser que es la recomendación, porque la vacuna, acuérdense que se va actualizando, idealmente que contemos con vacunas actualizadas y hacer su aplicación según el virus que está circulando. ¿Desde qué edad se puede colocar la vacuna del dengue? 4 años. Y bueno, creo que con eso hemos dado suficiente ilustración al tema. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Saben que pueden consultar en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que si tienen alguna duda pueden escribir un mensaje al sistema de mensajería de crianza y salud y con mucho gusto vamos a poder estar respondiendo las dudas. Muchas gracias y buenas noches para todos.